Bueno, como vimos en el video anterior, hicimos un repaso de las características de las plantas, de los tipos de plantas, de cómo las plantas son productoras de su propio alimento a través del proceso de fotosíntesis. Pero también otro tema que estuvimos desarrollando en esta unidad es el de la clasificación de las plantas de acuerdo a si tienen o no vasos de conducción. Teníamos un grupo que era el grupo de las plantas no vasculares o también llamadas científicamente briófitas. Estas plantas no vasculares tienen una de las características más importantes, es que no tienen conductos o tubos para transportar el agua y los alimentos. Estos deben pasar por los espacios que tienen entre las células y así distribuirse por toda la planta. Esta característica es la que las diferencia de las plantas vasculares. Y un ejemplo de planta no vascular es la de los musgos. Este tipo de ejemplo ya también lo vimos en el desarrollo de la unidad a través del libro de Biciencias. Los musgos son plantas que cuando uno las observa, que pueden estar adheridas al ras del suelo o adheridas a los troncos de los árboles o también en la humedad de las rocas, ¿sí? En el caso de los musgos, forman como una gran alfombra, ¿sí? De color verde aterciopelada. Esta característica también que tienen los musgos la poseen todas las plantas no vasculares. La mayor parte de ellas se encuentran en lugares húmedos, como les decía hace un rato, o en zonas sumergidas, ya que este tipo de ambiente les permite absorber agua a través de la superficie de sus tejidos. Un ejemplo de plantas no vasculares son las briófitas Andraceus, que vemos ahí en la imagen, ¿sí? Que son muy reducidas y microscópicas. Su estructura es simple, formada por tallos y no alcanzan los 3 centímetros de altura. Y se considera una de las plantas primitivas. Pueden producir fotosíntesis, pero en forma simple, produciendo la clorofila, que ustedes ya saben que cuando hablamos de clorofila es la sustancia verde que le da color a las plantas, ¿no? A las hojas. Esta característica de las plantas no vasculares la podemos ver en los musgos, que hace un ratito también lo veíamos en la imagen y también lo estuvimos viendo este ejemplo en el libro. En el caso de los musgos, recordamos que viven en zonas húmedas, al ras del suelo, pueden cubrir grandes superficies de los árboles y en las rocas. Insistimos en esta característica, en que son no vasculares, ¿sí? También lo podemos ver en el ejemplo de las briófitas hepáticas, como vemos en esta última imagen. También tenemos que hablar del otro grupo de plantas, que es el de las plantas treoqueófitas o vasculares. En este tipo de plantas, la característica principal es que poseen vasos de conducción, es decir, que poseen aquellos conductos, aquellos sistemas de transporte interno que están formados por tubos o conductos, como hace un rato les decía, que distribuyen el agua y los alimentos por la planta. Este tipo de característica la podemos ver en distintos tipos de árboles. Son más visualizados este tipo de ejemplos. Lo podemos ver en un árbol de ciprés, en un árbol de pino. Esos son algunos de los ejemplos que podemos ver de plantas vasculares. Recuerden también que tienen este sistema de transporte interno, que poseen raíz, que poseen tallo, que poseen hojas. Esta es la característica que los diferencian de las plantas no vasculares, que pueden absorber las raíces, los nutrientes y todos los minerales que necesita la planta. Entre este tipo de plantas podemos encontrar plantas de maíz, plantas de frijol, que es una especie de poroto, podemos hablar de pinos y podemos hablar de girasoles.
También otra forma de clasificar este tipo de plantas es que si cuentan o no con ausencia o presencia de semillas.